Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. A la hora que nos estén escuchando, es un nuevo episodio más de Punto Debate. El día de hoy nos encontramos con el licenciado Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte Representativo UNAM, del cual me permito leer un poco de su semblanza. Ha sido participante en diversas competiciones de Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos, en los cuales pueden resaltar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1975 en México, una medalla de plata en 1974 en los Juegos Centroamericanos en República Dominicana, Juegos Panamericanos, una medalla de oro de Cali en 1971, así como su experiencia laboral como entrenador en jefe de 1975 al año 2000 en el Campeonato de Nacionales de Fuerza. Ha sido entrenador de la Universidad Mundial. También ha sido entrenador en los Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos. Ha sido vicepresidente de polo acuático en la Federación Mexicana de Natación, presidente de la Asociación de Natación de la UNAM, vicepresidente de polo acuático en la Federación de Natación, delegado estatal del Instituto Federal de Conde, coordinador general de la región 6 del Conde, director de reporte representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, así como miembro de la Comisión Técnica de Polo Acuático de la Confederación Panamericana de Natación, y como ya se mencionó, actualmente es director de Deporte Representativo UNAM. Mucho gusto, licenciado, un placer tenerlo por aquí. No, gracias a ti, Giovanni, a sus órdenes. Claro, muchísimas gracias. Posteriormente me pido presentar a nuestro siguiente participante del día de hoy, el cual es el secretario de Deporte de la unidad local, Elena Yanetti Donovan. Es estudiante de Administración Pública, campeón nacional de kickboxing en el 2023, ha participado en diversos organismos de kickboxing en la UNAM. Actualmente es entrenador en jefe y presidente de la comisión de la Asociación de Kickboxing de la UNAM. Igual, muchas gracias y bienvenido, Donovan. Siempre, ya saben, lo que sea por apoyar a los estudiantes de Administración Pública y Ciencia Política. Muchísimas gracias. Dicho ya lo anterior, pasamos a la primera pregunta, licenciado. Número 1. De su perspectiva, ¿cuál es el papel del deporte universitario dentro de la educación a nivel superior y media superior? Bueno, el deporte en general, como tú sabes, aquí hay dos áreas en la dirección de deporte universitario, la dirección del deporte representativo, la cual está a mi cargo, y la dirección de cultura física a cargo de la licenciada Cecilia Arratia. Estas dos direcciones se complementan. A mí me toca la parte de los equipos representativos que representan a la UNAM en las diferentes competencias nacionales, tanto del deporte estudiantil como el deporte federado. Y las competencias fundamentales son los nacionales estudiantiles y la Olimpiada Nacional, que es por edades. Y el objetivo de la dirección del deporte universitario es darles a los estudiantes esta posibilidad de practicar el deporte como parte de su formación integral para una vez que terminen sus estudios, el deporte sea una parte fundamental de su formación. Ese es el objetivo principal que nosotros buscamos en los estudiantes, que a través del deporte tengan una mejor formación integral. Y desde luego, bueno, pues los resultados también son importantes para la universidad, los resultados a nivel nacional, a nivel internacional, que tengan nuestros deportistas universitarios. Muchas gracias, licenciado. Es muy importante lo que nos dice la parte administrativa, ¿no? De cómo se maneja la institución. Y bueno, utilizando esta parte, quisiera dar la siguiente pregunta sobre, en la actualidad, ¿cómo se ve o cuál es la situación que se vive en el deporte universitario? O sea, ¿cómo está conformado? ¿Cuál es la situación actual? ¿Hay participación? ¿No la hay? Sobre los equipos representativos. Por favor, explíquenos. Sí, mira, yo tengo a mi cargo cerca de 40 disciplinas deportivas, de las cuales
participan, como ya comenté, en el deporte universitario y en el deporte federado. La universidad, desde los años 70, fue reconocida por la Confederación Deportiva Mexicana como una entidad deportiva más. Entonces, en el Sistema Nacional del Deporte, la universidad se considera una entidad deportiva más, al igual que como si fuéramos un estado, ¿no? Como si fuéramos Jalisco, Veracruz o Nuevo León. La universidad forma parte del Sistema Nacional del Deporte, junto con el Politécnico Nacional. Estamos considerados como entidades deportivas a nivel nacional. Entonces, en la CONADE, que es el organismo federal que rige el deporte a nivel nacional, nos considera como una entidad deportiva más. Entonces, en ese sentido, pues la universidad participa, como bien ya dije, en el deporte federado, por ser reconocida como una entidad deportiva más. Nosotros por eso, dentro de nuestra estructura organizacional, estamos conformados por asociaciones deportivas. Tenemos aproximadamente más de 50 asociaciones deportivas donde hay un presidente y hay un comité directivo que maneja cada una de las disciplinas. Por ejemplo, en el caso de Donovan es el presidente del kickboxing, de la Asociación de Kickboxing de la UNAM, y él tiene su comité directivo y él presenta, al igual que las demás asociaciones, presenta un programa anual donde participa tanto en el deporte estudiantil como en el federado, y nosotros apoyamos con los recursos que sean necesarios para que participen nuestros estudiantes universitarios en ambas competencias, en el deporte federado y en el deporte estudiantil. Muchas gracias, licenciado. Ahora, señor secretario de Deporte, Donovan Fernando, desde tu punto de vista, tal vez un poco más estudiantil, ¿tú cómo percibes la situación del deporte en la universidad o en la facultad, por ejemplo? Claro que sí. Primero, pues bueno, antes de entrar de lleno a la pregunta, quisiera agradecer y desde lo más profundo reconocer la gran labor de quien nos acompaña el día de hoy. El licenciado Max para mí es una pieza importantísima e indispensable en el deporte universitario, y va de la mano precisamente con las preguntas, con las primeras dos preguntas, ya que pues la UNAM, como siempre, es un referente del deporte universitario. La UNAM habla fuerte y claro, y es muy importante que, como ya nos dijo el licenciado, todo este bagaje administrativo en el cual se ahonda muy poco, al menos desde el área, por ejemplo, que hoy nos atañe, que es la administración pública, la ciencia política. En el deporte también hay política, hay AP, y muy poco se habla al respecto, pero es toda una maquinaria muy compleja, porque al final es indispensable dentro de la formación multidisciplinaria integral de las y los universitarios. Al final, la universidad no solo exporta capital académico, sino también capital humano y en este caso capital deportivo, ¿no? Hemos tenido muchísimos atletas de panamericanos, centroamericanos, olímpicos, y quién mejor que, bueno, aquí tenemos al licenciado, que creo que no se mencionó, pero es de la Facultad de Economía, es orgullosamente Puma. Entonces, pues tenemos el vivo ejemplo, ¿no? Y pues respecto a la situación que se vive, pues, híjole, se puede decir que a la vez que somos referente, la universidad también es una voz de resistencia, es una voz que propugna por los mejores valores deportivos, que propugna por los mejores valores democráticos. Siempre la UNAM ha levantado la mano ante injusticias, ante situaciones controversiales, y siempre hemos sido los primeros en estar al frente, más aún en esta dirección de deporte representativo, también a nivel dirección general.
el licenciado Alejandro Varela también ha sido una voz dentro de todas las universidades que hay en el país, ha sido una voz de liderazgo y la UNAM lidera, pero pues por lo mismo, digo, ahorita vivimos momentos clave y un poco controvertidos, ¿no? Con este esquema de cambio, de transición política, pero quizás en un ratito se va a hablar más de ello y ya me estoy yo adelantando. Muchas gracias, Donovan. Me parece muy importante lo que mencionas sobre no solamente capital académico, sino capital humano. Ese creo que es parte que a veces que la universidad no es tomada en cuenta o no es lo principal que se tome en cuenta. Y bueno, pasando a otra pregunta, ¿se ha surgido o ha venido un conflicto entre el Consejo Nacional del Deporte, de la Educación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior? ¿Y cuál es el posicionamiento, ¿no?, de la UNAM al respecto en el sentido de entrenadores, atletas y directivos de este conflicto que se ha generado o este rumor de conflicto que se ha escuchado durante estos últimos tiempos? Quisiera que nos dieran una respuesta, tal vez un posicionamiento desde su perspectiva. Comenzaremos con el licenciado Maximiliano, por favor. Sí, mira, para entender un poquito el contexto general de la situación del deporte universitario, te podría abonar que la organización del deporte universitario, ya como un organismo, empezó en los años 70. Y como bien dice Donovan, el liderazgo de la UNAM se refleja desde estas épocas, porque fue la UNAM junto con el Politécnico Nacional las que pusieron los cimientos de lo que es ahora el CONDE, ¿no? Originalmente era la ODEM, Organización Deportiva Estudiantil Mexicana, que se transformó posteriormente en lo que es ahora el CONDE. Entonces, como primer antecedente, pues la UNAM fue la que propició la organización del deporte estudiantil como tal. Y bueno, desde que se creó este organismo, estuvo detrás la ANUYES, la Asociación de Universidades que dependen de la Secretaría de Educación Pública. ANUYES agrupa más de 200 universidades y en ese contexto la ANUYES nombraba a la universidad responsable del deporte y el rector de esa universidad era el responsable y delegaba el cargo en un secretario general. Y eso ha sido la historia de siempre de lo que era, lo que ha venido siendo el CONDE. Y en los últimos años el conflicto se ha generado porque en el 2016 se nombró a la Universidad de Chihuahua como responsable del deporte y a su vez el rector delegó en un secretario general que es el actual secretario del CONDE. Esta persona, bueno, pues violentó los reglamentos del CONDE, cumplió un primer periodo en el 2020 y no hizo asamblea, se siguió de largo, entonces del 20 al 24 estuvo sin personalidad jurídica, aparte de que pues no entregó la comprobación correspondiente a los recursos que da la CONADE año con año al deporte estudiantil. Y desde el año pasado, las universidades tuvimos que asumir los gastos de mandar a nuestros atletas a la Universidad Nacional, ¿no? El año pasado fue en Aguascalientes y por primera vez pues tuvimos que pagar todos los gastos de los estudiantes cuando hay un recurso federal que asume todos estos gastos, ¿no? Entonces, la CONADE, que es el organismo rector del deporte en México, no le dio recursos al CONDE a través de su secretario porque no comprobó los gastos que se le habían dado un año anterior. Entonces, él manejó que eran años de elecciones, que por eso no le habían dado recursos, y entonces, pues las universidades más importantes de este país
académicamente y deportivamente hablando, como es la UNAM, la Universidad de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara, pues decidimos ya no participar en el CONDE por todas estas anomalías que se venían dando. Aparte de que violentó los reglamentos, el reglamento habla de un periodo de 4 años y un segundo periodo siempre que haya una asamblea que lo ratifique, cosa que no hizo. Y ya lleva 9 años y a principios de este año hizo una asamblea y se volvió a reelegir, ¿no? Entonces, algunas universidades pues le hicieron el caldo, como se dice, el caldo gordo y siguieron manteniéndose en el CONDE. Entonces, ahorita el deporte estudiantil está atravesando por una situación complicada, está fracturado. Hay nosotros, estas 3 universidades que encabezamos este movimiento de salir del CONDE, se nos unieron 60 universidades más. Y esas 60 universidades pues, son las más importantes del país, ¿no? En cuanto al tema del deporte, ¿no? La Universidad de Nuevo León es una planadora, lleva muchos años siendo el primer lugar, al igual que la Universidad de Guadalajara, y los 10 primeros lugares de la universidad anterior se vinieron de este lado, ¿no? Universidades públicas, universidades privadas, por mencionar algunas, el TEC de Monterrey, el ITSON, la Universidad Autónoma de Sinaloa, en fin, un grupo muy importante de universidades. Y por primera vez nosotros nos organizamos para que nuestros estudiantes no se quedaran sin ninguna competencia y decidimos hacer nuestros propios campeonatos nacionales avalados por ANUYES, ¿no? Como volver un poquito a lo que venía siendo de toda la vida, ¿no? El apoyo de ANUYES, y bueno, nosotros nos dividimos las sedes de los deportes, nosotros bueno, ya organizamos 5 disciplinas, vamos a organizar 5 más en el segundo semestre, y la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Nuevo León, también más o menos el mismo número de deportes, nos los dividimos, y hay subsedes también como la Universidad de Coahuila. Para esto, pues nos acercamos a ANUYES. ANUYES desde el año pasado, a través de un documento, se deslindó del CONDE, y algo muy importante es que ya se nombró un representante de las universidades en el deporte ante ANUYES, ¿no? Y es el rector de la Universidad de Coahuila, el rector Pimentel. Entonces ya tenemos un representante en ANUYES, y nosotros esperamos que la CONADE el año que entra, porque la CONADE se ha mantenido al margen de este conflicto, pero que ya resuelva o que nos dé el aval para que nosotros podamos ser ya la organización estudiantil que maneje el deporte a nivel estudiantil, ¿no? Hay un tema aquí que muchas universidades no se vinieron de este lado, porque el actual secretario del CONDE, pues tiene la representación internacional. Cada 2 años hay una competencia mundial que se llama Universidad Mundial, donde participan pues todos los estudiantes del mundo a través de sus países en esta fiesta que se llama Universidad Mundial, ¿no? Y que es una competencia importante, no es tan importante como unos Juegos Olímpicos o como unos campeonatos mundiales, pero tiene un alto nivel de competencia, ¿no? Y es ahí donde los estudiantes se ganaban su lugar en la Universidad Nacional, y después se hacían las elecciones para la representación de México, ¿no? Entonces, este año, pues nosotros asumimos ese tema de que pues, nuestros estudiantes no iban a ser tomados en cuenta, y que pues tiene esta posibilidad el actual secretario, ¿no? Es una fractura que pues desde luego lastima al deporte estudiantil de todo el país, a nosotros como universidad también. Tenemos muchos atletas que pudieron haber estado en esta competencia mundial, pero bueno, se habló con ellos y estamos viendo la posibilidad de hacer una competencia o mandarlos a una competencia alterna, ¿no? Para que no se
desilusionen. En este sentido, pues nosotros esperaríamos que ya la CONADE, que es, como repito, el organismo rector del deporte, pues ya tome una decisión y trate de unificar nuevamente el deporte estudiantil, ¿no? Pero la fractura es fuerte, la calidad y, como ya mencioné, la calidad deportiva y el prestigio a nivel académico, pues está de este lado, ¿no? Está de este lado, y estoy seguro que el año que entra muchas universidades que no tomaron la decisión de venirse a este lado con nosotros, se van a venir, ¿no? Sobre todo las universidades públicas. Porque también, por otro lado, es importante mencionar que las universidades privadas tienen su propia organización que se llama CONADEI, donde agrupa a todas las universidades privadas del país, ¿no? Ellos tienen su propia competencia, pero pues les interesa también participar en el CONDE, en el deporte estudiantil, por el tema de la Universidad Mundial, ¿no? Ellos también tienen muchos atletas de calidad, y si no participan en el deporte estudiantil, en el CONDE, pues no son tomados en cuenta, ¿no? Pero más o menos es el contexto del conflicto actual que tiene el deporte estudiantil. Wow, es un conflicto bastante fuerte por lo que se ve. Y no, también sí esperaría que la CONADE hiciera su intervención en esos momentos. Y ahora, le hago la pregunta a Donovan, pero ahora desde tu perspectiva creo que también más con los chicos. ¿Cómo lo han resentido ustedes en campo? Por favor, Donovan. Sí, por supuesto. Justamente creo que el licenciado ya dio un magistral bagaje de cómo se estructura el deporte universitario, cómo nos afecta. Y como entrenadores, bueno, para empezar, y lo sabe bien el licenciado, apenas el año pasado nuestra disciplina, el kickboxing, entró a universidad. Ya estaba incluida en el programa de FISU, de la Universidad Mundial. Entonces, nosotros apenas empezamos el año pasado. De hecho, la universidad, una de las chicas de aquí del equipo, ganó medalla de plata. Fue nuestra primera medalla en la disciplina. Este, pero sin duda es algo muy importante porque a fin de cuentas a quienes afecta más es a los atletas, por supuesto. Y segundo al licenciado en el sentido de que la Universidad Mundial ha sido un evento en el que han destacado grandes atletas mexicanos. De hecho, el propio Rommel Pacheco fue medallista universitario, ¿no? Eh, entonces, bueno, Paola Espinosa, no se diga, ¿no? Figuras que ahorita están en la administración pública federal y en el poder legislativo. Entonces, claro que tiene muchísima relevancia. Es una ventana de oportunidad para los chicos para también tener otro fogueo en su disciplina. Eh, los ánimos, por supuesto, están al por mayor, sobre todo porque kickboxing es una disciplina que pues antes no se le tomaba en cuenta y ahora que se incluyó en la Universidad Nacional y en la Universidad Mundial, pues bueno, por supuesto que se nos está tomando en cuenta, se están abriendo los espacios a deportes que antes precisamente eran invisibilizados, pero al final esa es la labor de las universidades, eh, abogar por la pluralidad, el defender los principales valores democráticos. Es muy peligroso que una entidad deportiva sea conducida y eso tuve la oportunidad de mencionarlo en un parlamento hace unos días, en el Senado de la República, es muy peligroso la autocracia. Es muy peligroso el que se conduzca un organismo de esta envergadura con una representación internacional a base de autoritarismos, a base de revanchismos, eh, y pues al final, uno, dos, tres, ya lo dijo el licenciado, las primeras 10 universidades de medallero, las mejores 10 universidades del país, no pueden estar equivocadas. Es muy peligroso el que el deporte escolar no esté al margen
de los rectores de las universidades y de las universidades en sí mismas, ¿no? Entonces, esta parte del cabildeo, de los acuerdos, además, este personaje está ofertando cosas que están fuera de sus posibilidades. Al final, ya no está recibiendo un ejercicio fiscal, ya no está recibiendo recursos y a muchas universidades les está ofreciendo que se los va a llevar a FISU, a la Universidad Mundial, cuando, y aquí el licenciado me dirá el dato correcto porque yo no lo tengo bien presente. ¿Cuántos años tiene que no se lleva una delegación a la Universidad Mundial, licenciado? Pues de hecho siempre se ha participado, pero con el apoyo del recurso federal, ¿no? Del presupuesto que le da el gobierno al deporte estudiantil, ¿no? A través de la CONADE. Pero pues como lo comenté, desde el año pasado no le dan recursos y obviamente los que quieran ir a la Universidad Mundial, que son del 5º lugar para atrás, ¿no? Porque los primeros 5 lugares o 6 lugares en algunos deportes, pues hasta los 10 primeros lugares están de este lado, ¿no? Entonces, la calidad, pues no menospreciar a las otras universidades, pues la calidad está de este lado, ¿no? Y el que quiera ir a representar a México va a ser, pues no los primeros lugares, serán a lo mejor el 5º, el 6º, dependiendo del deporte, ¿no? Entonces, no, y Entonces, además se está hablando de que, perdón, Lick, se está hablando de que, como se ha manejado muy por lo oscurito, pero no van a ir los mejores, va a ir quien pueda pagarlo, ¿no? Al final, porque no existe ya ese apoyo del recurso federal. Y pues sí, creo que es muy preocupante por la proyección que se le puede dar a los atletas y es aún más preocupante que muchos no tienen bien claro este conflicto, ¿no? Veíamos en redes sociales que por ahí muchos estaban desconcertados, ¿no? ¿Por qué no va a participar Nuevo León? ¿Por qué no va a participar la UNAM? ¿Por qué no va a participar tal, no? Entonces creo que sí es muy necesario un posicionamiento claro, hablando de que pues al final el Conde forma parte del CINADE, ¿no? Los organismos del deporte estudiantil forman parte del CINADE y es materia de la CONADE, entonces debe haber un posicionamiento claro, pero por supuesto la UNAM es una voz de liderazgo, una voz de resistencia y estamos manifestando esa inconformidad. Incrementos de credencialización de un 200%, antes la entidad receptora cubría hospedaje, cubría alimentación y ahorita absolutamente todo salió de las universidades el año pasado, cosas que no estaban contempladas en las presupuestaciones de las diferentes direcciones del deporte de las universidades. Entonces, pues sí, al final no estuvieron los mejores en la edición de universidad de este año en Puebla. Los mejores están de este lado y seguimos en pie de lucha, ¿no? Para llevar a cabo estos grandes cambios y que nos volteen a ver que hay una inconformidad que afecta principalmente, e insisto, a los atletas. Wow, es un tema bastante fuerte. Yo no tenía conocimiento de esto, pero sí. Y hablando sobre esto, lo que se planteaba sobre eso, es obvio que hay una repercusión dentro del deporte universitario, pero esto me lleva también a la siguiente pregunta, dentro de la institución del deporte UNAM o en la misma universidad, ¿se ha planteado en todo caso tal vez llevar o una nueva reglamentación de cómo volver a llegar a la Universidad Mundial, a esos espacios, o aún no? ¿Qué se tiene planteado una propuesta tal vez en ese espacio para deslindarse un poco de lo que era el Conde, en la que está todo, que están en desacuerdo, ¿no? Con su manejo actualmente? Le preguntaría eso primeramente al licenciado. sí, mira, como te digo, la FISU, que es el organismo internacional del deporte estudiantil a nivel mundial, como ya lo comenté, es la que rige, de acuerdo a su reglamento, y pues, ellos no están enterados de todo el conflicto que hay aquí en México. Nosotros ya le enviamos una carta al presidente de FISU haciéndole ver
pues, todo lo que está pasando en el país. Pero pues ellos como que dicen, bueno, pues arréglense ustedes porque pues nosotros no tenemos la capacidad para intervenir en las decisiones de los gobiernos, ¿no? En este caso de México, ¿no? Entonces ellos se lavan las manos en ese sentido y dicen, bueno, pues los problemas de ustedes, pues resuelvan ustedes y yo me encargo de pues, la representación de México a nivel internacional. Y el organismo, como ya comentamos, es el que tiene la representación, es el CONDE actualmente, ¿no? Pero hay otras formas de inscribir a los atletas. Lo que pasa es que en este primer año, pues es un año atípico, porque es la primera vez que se hacen campeonatos nacionales estudiantiles al margen del CONDE. Y esta decisión se tomó desde el principio de año, pero desde luego que ha costado mucho trabajo, ha sido mucho trabajo organizar todos estos eventos, porque, por ejemplo, aquí la UNAM organizó el fútbol de ambas ramas y vinieron 20 universidades, ¿no? En el atletismo también fuimos sede del atletismo y vinieron 600 atletas. Entonces, y así te puedo mencionar las 5 disciplinas que organizamos y pues es mucho trabajo, ¿no? La verdad que es mucho trabajo porque siempre hay un organismo que se encarga de esto, ¿no? Y ahora nosotros tuvimos que cargar con ese trabajo porque fue el compromiso, ¿no? Las 3 universidades que te mencioné al principio, tuvimos ese acuerdo y dijimos, pues vamos a hacerlo porque vamos a hacerlo, ¿no? Y aunque nos cueste, es lo mismo, vamos a gastar el mismo dinero que si fuéramos a llevar a nuestros atletas con el CONDE, ¿no? Porque tenemos que pagar todo, ¿no? Tenemos que pagar todo. Y como bien decía Donovan, los costos ahora pues, se incrementaron de una manera desorbitada. Una credencial que costaba 10 pesos ahora cuesta 200, un resello de credencial que costaba también 5 pesos, ahora cuesta 200 pesos, porque obviamente no tiene dinero y pues todas estas medidas son para, ahora sí como se dice, para cajearse, ¿no? Las membresías que también se incrementaron, bueno, pues no las está recibiendo y pues todos estos gastos que aprobó en su asamblea, nosotros no estuvimos dispuestos a pagárselos y ahora para ir a la Universidad Mundial, pues le está pidiendo a los que él seleccionó que paguen el costo del viaje, ¿no? Entonces, pues la verdad es lamentable lo que está pasando y yo insisto en que o se tiene que arreglar esto, ¿no? Por el bien de los estudiantes deportistas, ¿no? Porque pues ellos son los que están pagando los platos rostos. Y él se está manejando como si fuera una federación, y no es una federación, es un organismo estudiantil que representa a todos los estudiantes de este país, ¿no? Entonces, pues es diferente. Como ustedes saben, hay federaciones nacionales que el presidente lleva 30 años, 35 años, ¿no? Y entonces este señor pues va por ese camino, ¿no? De decir, bueno, pues ya me reeligieron y pues yo me sigo hasta donde llegue, ¿no? Y es un personaje que llegó también por temas políticos, ¿no? Por situaciones de arreglos a nivel político, porque pues no tenía ningún mérito para llegar a ese cargo, ¿no? Entonces eso todo el mundo lo sabe, pero pues ya le gustó, ¿no? Ya le gustó estar ahí al frente porque, bueno, pues era jugoso lo que daba la CONADE, cerca de 60 millones, 70 millones anuales de presupuesto, y entonces, bueno, pues se los administraba, ¿no? Pero yo espero que Anúyez retome el control del deporte estudiantil, porque es lo más sano. Siempre se ha hecho de esa manera desde que nació el organismo estudiantil, que como ya bien comenté, pues fue en iniciativas de la UNAM, y retome el control de todo esto en beneficio de los estudiantes deportistas, porque el CONDE no es una federación hay, como ya dije, se manejan de diferentes maneras, ¿no? Aquí pues, debe de intervenir la autoridad y creo que a la larga va a intervenir la autoridad. Y la pregunta que me hacías, sí hay formas de
de que se envíe a los deportistas al evento internacional. Dentro del reglamento de FISU hay un apartado que dice que las federaciones nacionales que estén reconocidas por el organismo internacional, por su federación internacional, pueden mandar una representación a través de su federación, ¿no? Por decir un ejemplo, el tema del atletismo. Si nosotros quisiéramos mandar una representación, tendría que ser a través de la Federación Nacional, que esté reconocida por la Federación Internacional. Pero también, pues, como ustedes saben, también el deporte federado está hecho bolas. Pues el deporte acá de mi amigo Donovan, pues tiene 2 federaciones, una reconocida por la CONADE, otra no reconocida por la CONADE. En el caso del atletismo, también hay 2 presidentes, uno reconocido a nivel internacional, otro reconocido por la CONADE. Este tema de las federaciones también es un caos, ¿no? Entonces, pues, la desgracia es que nos estamos cayendo como si fuéramos una federación, o sea, el papel que está jugando el actual secretario, pues, es como si fuera una federación, y no es una federación, es un organismo estudiantil. Y sí, pues la CONADE debe de tomar cartas en el asunto. Yo creo que el año que entra pues ya se debe regularizar esto, ¿no? Y si las universidades están dispuestas a pagar y mandar a sus atletas a la Universidad Mundial, pues allá ellas, ¿no? Porque no es barato el viaje, pues hay que pagar todo, cerca de 80,000 pesos es lo que les están pidiendo a los atletas por persona para participar en la Universidad Mundial, que no se vale, la verdad no se vale, porque van representando a México, no van representando a sus universidades. Se inscriben a través del CONDE, pero en la lista de las inscripciones no aparece la Universidad de Veracruz o la Universidad de Ciudad Juárez, aparece México. Y la verdad es muy triste llevar una representación a nivel internacional sin los mejores deportistas estudiantes. Ese es lo más lamentable, ¿no? Porque, como bien dice Donovan, va el que puede pagar, ¿no? Si yo tengo el dinero y mis papás dicen, oye, pues yo te pago, pues ve, pero pues no es el tema, ¿no? No es el tema, no es el objetivo del deporte. Nos estamos saliendo de los objetivos fundamentales del deporte, ¿no? Pues muy bien, es una situación crítica. Mencionaba usted esta parte de que los platos rotos son los que pagan los estudiantes a fin de cuentas. Aquí tenemos a Donovan. Y pues, ¿cómo ha sido la perspectiva? O sea, ¿ha habido una falta de motivación a partir de eso? ¿O el ímpetu de los competidores? ¿O tal vez por eso hay una menor afluencia en el deporte? ¿Podrías decir algo parecido a eso, Donovan? Claro, pues de por sí, ya bien lo dijo el licenciado, mi deporte de por sí tiene problemas a nivel federado, ¿no? De hecho, es curioso porque muchas federaciones, bueno, ahora llamadas asociaciones deportivas nacionales, se han mantenido al margen del conflicto, arbitreando tanto de un lado o de otro. Digo, los nacionales universitarios apenas se está cimentando la estructura orgánica, apenas vamos a ir paso a pasito, pero por supuesto que un paso fuerte, un paso firme al tener el respaldo de todas estas universidades. Curiosamente, mi deporte es el único cuya federación, bueno, Asociación Deportiva Nacional, está trabajando directamente con el CONDE. La Federación Nacional de Kickboxing está trabajando directamente con CONDE, por temas igualmente políticos. Entonces, aunado a eso, existen conflictos por la existencia de 2 asociaciones, bueno, una federación, otra Asociación Deportiva Nacional, reconocida por CONADE, dentro del CINADE, otra fuera. Entonces, claro que eso afecta la motivación de los chicos, ¿no? Bien lo sabemos nosotros dentro de la pirámide de Maslow, pues bueno, esta parte motivacional.
Claro que ha afectado a los muchachos. Al final, la manera en la que yo les he dado para adelante es justo la discursividad, de decirles, estemos o no estemos, al final ustedes se están probando ante los mejores. Entonces, ¿qué te va qué sabor de boca te va a dejar una medalla que se la ganaste? Y lo digo con todo respeto, y voy a citar al profesor de kickboxing de la UEMEX. ¿Qué sabor te va a dejar una medalla que se la ganaste a la Universidad de Oaxaca, que no tiene competidores casi en kickboxing, ¿no? Pero que en la pasada universidad creo que sacaron plata, o sea, en una disciplina que no figuraba esa universidad. Entonces, ¿qué sabor te va a dejar? Así es como yo lo estoy manejando con los chicos. Al final, estemos, no estemos en FISU, estemos, no estemos, estás compitiendo con los mejores y eso es lo que tienes que llevar y lo que te va a ayudar en tu crecimiento deportivo. Por supuesto, no es igualmente de poderoso que decirles te vas a ir a competir a la Universidad Mundial, pero al final, bien lo dijo el licenciado, hay maneras, hay por ahí atajos legales, pero por supuesto no va a tener ningún caso si el deporte en México no empieza a remar en la misma dirección, si no empezamos a fortalecer los organismos deportivos con, pues sí, los valores democráticos, ¿no? Ese es un gran mal que acecha al deporte, la autocracia. Figuras, cabezas del deporte que llevan ahí 30 años, que simulan actas y pues bueno, al final creo que estamos dando un paso en la formación de atletas que quizás alguno de ellos a futuro sea entrenador, a futuro sea presidente de asociación, a futuro sea quizás hasta presidente de una federación nacional, y justo ahí radica la importancia de la presencia de las universidades, que nuestros atletas estén conscientes de dónde radican los problemas para atenderlos. Al final es voluntad política y si estos chicos están conscientes de las problemáticas que aquejan su deporte, una vez que se encuentren o lleguen a estos cargos, pues bueno, está llegando gente preparada a los cargos y esa creo que es la principal tarea de las universidades y el principal motor que debe de prevalecer en nuestros atletas. Ellos pueden generar el cambio. Muchas gracias, Donovan. Creo que sí, es importante. Y como bien lo estaba el licenciado, como ver qué puede ser la CONADE, o más bien, debe hacer, más bien, justamente, que el secretario Rommel Pacheco intervenga para poner orden en todo esto, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando este episodio, quisiera que el licenciado nos compartiera unas reflexiones finales y un mensaje que quisiera dar a la comunidad universitaria, pero también al país, ¿no? Sobre el deporte y la situación actual del mismo. Pues sí, como ya lo comenté, lamentable lo que está pasando en el deporte. Yo tengo la esperanza de que el año que entra pues ya haya una sola representación del deporte y que vuelva a ser como venía siendo anteriormente. Yo, la verdad, no demerito las medallas que ganan los deportistas, ya sea de este lado o del otro lado, ¿no? Los deportistas son los menos responsables de lo que está pasando y no demerito que si aquí un deportista de la Facultad de Ciencias Políticas ganó una medalla en los eventos que nosotros organizamos, pues tiene su mérito. Y si también una universidad que participó, un atleta que participó en una universidad que está compitiendo por allá, pues también tiene su mérito, ¿no? Porque los deportistas pues hacen su esfuerzo, ya sea aquí o allá, y la política pues es otra cosa, ¿no? Yo pongo un ejemplo de todo esto. En 1980, en 1984, en los Juegos Olímpicos de Moscú y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, primero en los Juegos Olímpicos de Moscú, todo el bloque capitalista decidió no participar en los Juegos Olímpicos de Moscú.
Y como revancha en 1984 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, todo el bloque socialista de esa época, pues decidió no participar en los Juegos Olímpicos del 84. Y bueno, pues los atletas que ganaron medallas que no representaban en el caso de las Olimpiadas de Moscú, que no estaban digamos, los mejores deportistas del bloque capitalista, pues no demerita que hayan ganado medallas, ¿no? No demerita. Simplemente ellos hicieron su esfuerzo y el tema político, pues esa parte, ¿no? Lo comparo con lo que está pasando aquí. Los atletas, nosotros tenemos la obligación de apoyar a nuestros deportistas. Ese es nuestro principal objetivo dentro de la universidad, ¿no? En el caso mío, como director del deporte representativo, pues tengo esa responsabilidad de apoyar a los presidentes de asociación a través de sus programas para que nuestros deportistas tengan participación en competencias nacionales y puedan representar dignamente a la universidad. Entonces, ese sería el mensaje que yo mandaría, ¿no? Que los deportistas tienen que seguir su camino, seguir entrenando, seguir formándose para que el deporte a la larga sea una parte fundamental de su formación académica, ¿no? El deporte, como tú bien sabes, como ustedes bien saben, pues da valores que se quedan para toda la vida, ¿no? La disciplina, la constancia, la resiliencia, el jugar limpio, son factores que se aprenden de manera natural en el deporte, ¿no? Y que luego en la vida profesional de cada uno de los egresados, pues se aplica, ¿no? El tema de entrenar, de estar todos los días, de ser perseverante, todo eso, pues te da ciertas tablas que yo creo que no todos tienen, ¿no? El deporte es una herramienta muy, muy fundamental para tener mejores condiciones cuando uno sale de la universidad, ¿no? Llega más preparado por toda esta situación que pasa como deportista, ¿no? Todos esos valores que adquiere de manera natural. Muchas gracias, licenciado. De esa manera, Donovan, ¿algún mensaje que quieras dar hacia la comunidad, a México también? Te escuchamos. Por supuesto, bueno, una reflexión muy importante para los estudiantes de Administración Pública y Ciencia Política. Necesitamos de ustedes en el deporte. Necesitamos gente preparada, gente que acceda a estos cargos para generar un cambio, porque al final los más afectados son los atletas y en ellos reside precisamente el futuro de México, este capital humano, este capital humano que a su vez puede formar capital académico. Entonces, es de suma importancia. Yo quiero también secundar el comentario del licenciado, de no menospreciar el esfuerzo de los atletas, pero como entrenador, a veces, ¿qué nos queda si los chicos se quedan sin el anhelo o ven esfumarse el anhelo de participar en una universidad mundial? La única manera en la que podemos motivarlos es eso: estás compitiendo con los mejores, aguántame tantito. O sea, al final son los más afectados y curiosamente, pues bueno, a veces cuando hablamos de deporte representativo, en este caso deporte competitivo, es muy complejo ser atleta y ser estudiante. Es algo que no nos hemos cansado de hacer énfasis. Entonces, a veces necesitan este impulso motivacional, dale para adelante un poquito más, empuja, aprieta un poquito más ahí los motores, ¿no? Entonces, sí es muy complicado y son situaciones que poco se visibilizan, pero que al final de este lado, en mayor o menor medida, como autoridades y encargados del deporte, pues nos toca mantener, ¿no? Y más cuando estamos en contacto directo con los atletas, al final, y yo siempre lo digo, una cosa es mi chamba como presidente de asociación, que es la parte más administrativa y shalala, y otra cosa es mi chamba como entrenador, ¿no?
el estar en contacto directo con los chavos, híjole, ¿cómo los motivo? Híjole, ¿qué les digo? ¿Cómo les explico esta situación? Si me preguntan, no vamos a ir a universidad, o por qué, que a mí me pasó, de hecho, ¿por qué ahorita está la Universidad Nacional y a nosotros nos toca hasta octubre? Entonces, explicarles toda la situación, pues también tiene su grado de complejidad, ¿no? Y sobre todo es mantenerse optimistas, mantenerlos motivados, pero sí, creo que es necesario que exista una intervención, pero a su vez es de sentirse orgullosos del trabajo que hace la UNAM. Al final, y digo, desafortunadamente veíamos todos la noticia en la mañana que la UNAM cayó del ranking de mejores universidades del mundo, que ya no está entre las mejores 100, pero aún así el espíritu universitario, el orgullo universitario prevalece, y es en este tipo de situaciones donde tenemos que sacar ese orgullo universitario, porque estamos levantando la voz por una causa justa, por los atletas, por las y los atletas, ¿no? Entonces creo que mientras pongamos nuestro granito de arena, podemos sacarlo de la mejor forma con líderes conscientes, responsables, preparados, que tengan experiencia tanto en el deporte como, bueno, en este caso, la vida universitaria. Esa sería para mí la reflexión, que cualquier atleta puede formar parte y puede un día estar aquí de este lado, salvaguardando los intereses de las y los atletas. Muchas gracias, don Iván, por tu intervención, a los dos, al licenciado Maximiliano y a ti también. Y bueno, con esto finalizamos el episodio del día de hoy. Agradezco mucho nuevamente nuestra ponencia estelar del licenciado Maximiliano, el secretario del Deporte, don Iván Fernando. No olviden sintonizarnos en nuestro siguiente episodio. Y bueno, este ha sido un capítulo más de Punto Debate. Muchas gracias. Gracias por la invitación.